Buenas noches a todos, ¿cómo están? De nuevo aquí, listos ya para otras nuevas historias. Vamos a ver qué les contamos ahora. ¿Se acuerdan que yo les dije que les íbamos a hablar de historias de críptidos, o sea, de criptozoología? Bueno, pues sin más preámbulos, pues vamos a entrar en detalles. Primero les debo de recordar a todos los felinos nocturnos que se suscriban al canal, activen la campanita de notificaciones, denle like al video y compártanlo en todas sus redes sociales para que así más personas puedan ver este contenido de estas historias que les vamos a contar ahorita. Bueno, ¿cómo ven mis queridos felinos nocturnos? Pues en sí vamos a empezar. Recuerden que la búsqueda de todo tipo de animales desconocidos para la ciencia, de formas de vida exóticas, reiteradamente insinuadas en las leyendas o en las tradiciones de las más diversas culturas, es el eje central de lo que es la criptozoología y de todas y cada una de las historias o relatos que yo les voy a contar, que como tantos otros es posible gracias a la erudición, tesón y espíritu aventurero de algunos hombres que un día decidieron saber cuánto había de verdad entre tantos mitos y folclores distintos. ¿Qué cosa es la criptozoología? Es una disciplina con aspiraciones científicas, la cual está viviendo uno de sus mejores momentos y a la que algunas personas se han atrevido a meterse de lleno para poder ver qué cosa es lo que había de cierto en esto. Y aquí yo le auguro un futuro pues ciertamente prometedor, puesto que son muchos los relatos que hablan de seres extraños. El terreno en el que se desarrolla la actividad despierta entre el gran público un notable interés, un grado de curiosidad suficiente como para que al menos durante unos minutos muchas personas reflexionen sobre cuánto hay de cierto en las noticias que circulan sobre el Yeti, por ejemplo, el monstruo del lago Ness o el popular chupacabras. En estos relatos vamos a paliar un poco esa curiosidad, proporcionando a nuestros escuchas interesados la suficiente información y puntos de vista como para que ustedes también puedan hacerse una documentada idea del estado actual de la investigación criptozoológica, las limitaciones propias que se imponen aquí en el video y pues las lógicas carencias que yo como ser humano tengo. Bueno, pues a pesar de esto, pues les voy a dar un poco de todo lo que se refiere a estos seres tan extraños que se llaman críptidos. Vamos a ver, ¿sí? Bueno, pues para esto vamos a ver qué cosa es lo que encontramos aquí sobre cuántas criaturas buscadas por los criptozoólogos, analizando tanto a los más populares como el Bigfoot, de los cuales ya les hablé en un video pasado, creo que el anterior, sí, o el Kraken, que es un pulpo gigantesco que dicen que hundía barcos, como los nuevos misterios que se han ido sumando al mundo animal, tales como el megalodón, el irkuyem o el gusano de Mongolia. ¿Habían oído hablar del gusano de Mongolia? No nos vamos a resistir a incluir aquí también una selección de los candidatos más exóticos o inverosímiles, en ocasiones incluso mirados de reojo por los criptozoólogos por su excesivo componente fantástico, del tipo del ya nombrado chupacabras, por ejemplo, los hombres pájaro o criaturas como el Mam Lambo, descrito por nativos africanos como mitad pez, mitad caballo. Sin embargo y con todo, el catálogo de criaturas misteriosas podría ser mucho más extenso, sobrepasando el objetivo de estos videos de divulgación. Vamos a ver. Algunos de los protagonistas de estos relatos ya lo han sido antes de películas de cine, series de televisión
cómics e incluso anuncios publicitarios. Bueno, una popular marca de chicles introdujo a Nessie, el monstruo del lago Ness, en uno de sus spots con el lomo mordido por una impecable dentadura, mientras que una compañía de seguros insinuaba la aparición y ataque del Yeti como algo que podía suceder, y ante lo que era recomendable hacerse una póliza, claro, para vender hasta su abuela y a su madre venderían, ¿verdad? En televisión todos hemos podido seguir las peripecias de un Bigfoot conviviendo con una familia de clase media norteamericana, mientras que en el cine el género fantástico ha recurrido una y otra vez a los animales como fuente de inspiración. Godzilla o King Kong son probablemente los ejemplos más conocidos, aunque no han faltado todo tipo de bichos mutantes. Por ejemplo, Lago Ness y Deep Blue Sea, o sea, la zona profunda del Mar Azul, pues han sido los dos uno de los últimos títulos en la gran pantalla, junto a la reciente Las profecías del hombre polilla o de Mothman Prophecies, que se ha sumado a clásicos como Tarántula, It Came From Beneath the Sea o La humanidad en peligro. Y para ir haciendo un poquito más rentable, por así decirlo, estos relatos, pues los distribuimos tal como están en este libro, ¿sí? Que son primero los animales misteriosos que se dividen en tres grandes grupos, como son clásicos, modernos y exóticos. En el grupo de los clásicos vamos a hallar a los más conocidos y a lo mejor también a los más antiguos. En el segundo grupo vamos a poner a todos otros animales buscados por investigadores y que hasta han atraído expediciones en los últimos 50 años, pero que son menos conocidos por el gran público, incluso por los interesados en estos temas. Y en cuanto a los exóticos, y a falta de un término mejor que los defina, aglutinamos a otros bichos que destacan por sus características morfológicas y por los fenómenos paralelos que suelen darse cuando son avistados, además de otras cosas que pues aquí pues no les voy a nombrar, pues porque son características que tenemos en el mundo sobre ciertos animales que ya todo mundo conocemos, pero que tienen bastantes, digamos, dones o características que podríamos llamar sobrenaturales y que no son más que otras maravillas de este mundo animal conocido. Claro que también aquí está en este libro los fundamentos de criptozoología, que también le han puesto, pero pues yo lo que quiero es ya pasar directo a lo que son los animales raros estos, ¿verdad? Sí, esto es lo que vamos a ver. Ahora también les recuerdo que muchas veces hay que darse cuenta de un redescubrimiento de animales que se creían extintos hace decenas, miles o incluso millones de años, así como de todas aquellas criaturas de menor entidad que también forman parte de estos catálogos de criptozoología. Bueno, en fin, nosotros deseamos que las páginas, los relatos que ofrecemos a continuación sacados de estas páginas también contribuyan a dar a conocer un poco más los grandes enigmas de la llamada criptofauna, aunque sin perder de vista que muy cerca de nosotros las maravillas del reino animal están esperando ser descubiertas en nuestras propias mascotas o en la fauna de nuestro entorno. En ellos también hay secretos asombrosos que esperan toda nuestra atención, pues en los ya conocidos perros y gatos, por ejemplo, que cada vez que ellos notan algo con sus sentidos más agudos, más sensibles, cosas que nosotros no vemos, pues a veces también se nos pone a nosotros la piel de gallina. Pero en fin, vamos a pasar. ¿Qué les parece si vamos a ver de una vez alguno que otro de estos animalitos clásicos, los llamados críptidos? Y comenzamos con el más conocido de todos, llamado el Yeti. Sí, el abominable hombre de las nieves.
y vamos a iniciar. ¿Qué es lo que ustedes saben de este ser tan especial que dicen que vive por las montañas de Asia, sobre todo en las altas cordilleras como el Himalaya, allá entre Nepal, la India y todos esos lugares, pero no nada más ahí, sino también en casi cada país de Asia se tienen registros de seres peludos de muy grande envergadura, por decirlo así, musculosos y también peligrosos. Eso es lo que nos narran. Ahora, este viaje lo vamos a iniciar por los secretos que rodean a las criaturas que integran este amplio abanico de la llamada criptozoología. Y vamos a comenzar con una de las figuras indiscutibles de esta disciplina científica, que es el legendario y escurridizo Yeti, aunque sus apariciones o las de sus parientes cercanos en la cadena evolutiva se extienden a lo largo y ancho del planeta. El llamado abominable hombre de las nieves parece tener su hogar en los recónditos parajes del Himalaya. El Yeti, también llamado Metog Kanmi, que literalmente significa abominable hombre de las nieves, denominación con la que habitualmente se refieren los nativos en el Himalaya a este escurridizo personaje, es con toda justicia uno de los objetivos más perseguidos por los criptozoólogos, y la razón es obvia, ya que pocas criaturas estudiadas por esta disciplina científica cuentan con un número tan elevado de testimonios que apuntan a su existencia real. Testimonios acumulados durante los últimos 100 años, y que si bien, en el caso del Yeti, se circunscriben principalmente al Himalaya y por su cercanía geográfica a China, Mongolia, el Cáucaso e incluso Siberia, deben de contemplarse globalmente junto a las miles de observaciones similares registradas en Norteamérica, donde el Bigfoot o Sasquatch parecen campar a sus anchas. Ambas denominaciones, así como otras procedentes de todo el planeta, como el Yowie en Australia, Maricoxi en Brasil o el Alma asiático, por citar tan solo unos ejemplos, parecen referirse a un mismo animal o a menos a especies emparentadas entre sí y pertenecientes con toda probabilidad al mismo estadio evolutivo. Sin embargo, y teniendo en cuenta las peculiaridades propias de cada uno, nos vamos a ocupar en este momento del Yeti, haciendo lo propio con los demás en los próximos capítulos. Muchas de las pruebas de la existencia del Yeti son huellas dejadas en la nieve, de las cuales incluso se han llegado a tomar fotos, como algunas que fueron localizadas allá en el Himalaya en mayo de 1955, cerca del pico Makalu. Bueno, pero si descartamos el impreciso relato sobre una bestia humana del viajero alemán del siglo XVI, Hans Spitzberger, y la observación de un ser bípedo peludo, realizada por el botánico Henry Erwes en 1906, nos vamos a encontrar con que una de las observaciones más antiguas y fiables del Yeti es la proporcionada en 1921 por el teniente coronel Howard Barry, quien mientras escalaban la cara norte del Everest observó junto a sus soldados a través de los prismáticos un grupo de puntos negros moviéndose sobre la nieve. Cuando llegaron al lugar situado a 6.900 metros de altura, su sorpresa fue mayúscula al encontrar huellas de considerables dimensiones y claramente no humanas. 4 años después, en el año 1925, el hindú A. Tombasi, expedicionario y botánico de la Real Sociedad Geográfica, observó a poco más de 200 metros de distancia una figura humanoide oscura, con el cuerpo cubierto de pelo y sin ropa, que caminaba erguida mientras arrastraba unos arbustos. Esta observación tenía lugar en las cercanías del glaciar Semu, a 4.500 metros de altitud,
y de la misma tan solo quedaron como evidencia unas huellas en la nieve de 17 centímetros de largo, pues ese es un pie mucho más chico que el mío, que calzo del 5,5, pero en fin. Ya en la década de los 70, el montañero británico Don Whelan fue testigo durante una ascensión al monte Annapurna de la aparición por 2 veces de un posible yeti. Una noche de 1970 y tras escuchar un extraño sonido que uno de los nativos identificó como perteneciente al yeti, pudo ver sobre una roca una forma humanoide negra, hallando al día siguiente unas huellas de 45 centímetros. Este sí ya es más creíble, ¿verdad? Llegada la noche volvió a ver la figura con unos prismáticos mientras tiraba de las ramas de un árbol, observando cómo desaparecía rápidamente tras haberlo observado durante cerca de media hora. Curiosamente, unos años más tarde, uno de los más célebres aventureros españoles, César Pérez de Tudela, observaba desde el cañón del Gadaki, en la misma base de la Annapurna, una forma humanoide, desnuda, completamente antropomorfa y de un pelaje más bien rojizo que negro. El experimentado aventurero quedó impresionado con las enormes y relucientes ojos de aquel ser, así como con la fortaleza de sus brazos, su cabeza ovalada y la actitud de expectación que pareció despertarle el inesperado encuentro. Bueno, por lo menos ya algo vamos viendo que se esconde tras este llamado Yeti, abominable hombre de las nieves. Bueno, yo más bien sería un Greti, abominable gato de las nieves. Pero no, el heladero no pasó hoy, ni modo, me aguanto. Vamos a seguir viendo. ¿Estos animales dejan huella? Bueno, las observaciones del Yeti son un tema recurrente aún en la actualidad, hasta el punto de que de cuando en cuando surge alguna historia acerca de un nuevo avistamiento, una filmación o incluso una captura, que no pasan de ser en la mayoría de los casos confusiones o simples relatos inventados. No obstante, lo cierto es que las evidencias acumuladas en los últimos 100 años, y a pesar del fracaso de una treintena de expediciones científicas emprendidas en el último medio siglo, demuestran suficientemente la existencia del Yeti, o al menos de un misterio al que los nativos denominan así. De esta opinión es el investigador Reinhold Messner, el más famoso escalador de todos los tiempos, quien tras una década de indagaciones publicó en el año 1998 un libro en el que aseguraba haber encontrado la respuesta a este misterio. Para Messner, la clave estaba en las creencias de los habitantes del Himalaya, en cuyo panteón religioso se recogía la existencia de seres humanoides peludos ligados a aspectos maléficos que posteriormente se habrían asociado a determinados animales, especialmente a los osos quemo, cuyas huellas en la nieve o el barro y sus observaciones habrían creado la leyenda de la existencia real del Yeti. Lo cierto es que, al margen de algunas fotografías de escasa calidad y ciertas representaciones en textos sagrados tibetanos, las evidencias físicas sobre el Yeti son inexistentes, puesto que los restos conservados han resultado, una vez analizados, pertenecer a otras especies animales conocidas. Tal ha sido el caso de muestras de cuero cabelludo, manos e incluso cráneos conservados en monasterios y veneradas como reliquias en el ámbito tibetano. Las evidencias, por tanto, se reducen a los miles de testimonios recogidos y a las efímeras huellas sobre la nieve o el barro, huellas que en ocasiones han podido ser fotografiadas e incluso llevadas a los moldes. Eso es lo que dicen, pero en fin, vamos a ver. En 1889 el comandante L.A. Badel las encontró en abundancia en pleno Himalaya, alejándose hasta las cumbres más altas,
demostrando una extrañeza similar a la expresada un siglo después por el zoólogo americano Edward Cronin y el Dr. Howard Emery, cuando en 1972 encontraron a 3.600 metros de altura en el Nepal oriental una serie de huellas de 21 centímetros, pequeñas si se las compara con las de 35 centímetros halladas por el célebre Lord Hunt en 1978. La lista en este sentido es interminable e incluye, por ejemplo, las fotografías obtenidas por una expedición de la Sociedad Geográfica Real en 1951 o las logradas por varias expediciones científicas soviéticas. Bueno, aquí tenemos un poco lo que sería un yeti, según un dibujo que es, bueno, aquí dicen que es un retrato de un hombre salvaje del Tíbet, elaborado según las descripciones de los testigos porteadores tibetanos. Y también aquí se habla de una huella encontrada en 1951 en el Himalaya, en una expedición de la Sociedad Geográfica Real. Pues yo no sé si realmente las hayan encontrado ahí, pero pues están interesantes estas cosas, ¿no? En fin, vamos a ver. Este es el retrato robot, ya se los presenté. La mayoría de las descripciones recogidas coinciden en mostrar al yeti como si de un hombre salvaje se tratara, bípedo, robusto y con el cuerpo cubierto de pelo oscuro. Evita a los hombres y posiblemente ahí radique la clave de su supervivencia, mostrando una gran destreza y comunicándose mediante sonidos incomprensibles para los seres humanos. Algunas tradiciones tibetanas señalan la existencia de hasta 3 tipos de yeti, los en yalmo de hasta 4 metros de altura y que son carnívoros, los rimi de unos 2,5 metros, comedores de animales y plantas, y los rashi bompo, de un tamaño similar al humano, habitantes de regiones inferiores a los 4.000 metros de altura. Metri, Shotre y Teima son otras denominaciones de los tipos de yeti, aunque probablemente en estas subdivisiones se entremezcle la leyenda y las confusiones, como ya habíamos visto antes. En cuanto a la naturaleza de este escurridizo misterio criptozoológico, y descartando definitivamente el fraude y la leyenda, algunos especialistas proponen la confusión con animales salvajes de comportamiento esquivo, como el ya citado oso quemo, los monos langur Hanuman o un gran orangután de las montañas, exponiéndose incluso que se trata de eremitas, o sea, de ermitaños que viven aislados a gran altitud. Yeti en nepalí significa ermitaño, acuérdense de eso. No obstante, ni los relatos, ni las pocas imágenes existentes, ni las huellas observadas apuntan en tal dirección. Por ello, la hipótesis que más adeptos tiene es la de que se trata del llamado Gigantopithecus, un primate gigante que vivió hace medio millón de años y cuyos restos fósiles han sido hallados en China y la India. Otros proponen como alternativa que se trate de neandertales. En ambos casos estaríamos pues ante auténticos predecesores en el tiempo del hombre que habían logrado sobrevivir en hábitats especiales, asunto del cual les hablaremos después con mayor detalle cuando hablemos de los llamados hombres bestia o salvajes. No confundir con el de He-Man, el llamado hombre bestia, que realmente era bien bestia, pero no porque fuera un animal, sino porque era listo, ¿verdad? Y otra cosa que les quiero decir sobre los famosos yeti, o sobre este tipo de hombres que, según dicen, por ahí vagan en las espesuras de los bosques o en las grandes montañas. ¿Qué cosa es lo que sabemos? Bueno, también en otras partes se dice que estos yetis pues aparecen después de una actividad ovni o de actividades de fenómenos paranormales muy extraños. Esto es lo que también se ha visto desde hace tiempo.
se ven luces en el cielo, los típicos ovnis, y poco después o en los siguientes días a la gran oleada o al gran avistamiento se ven este tipo de seres recorriendo esos lugares pues tan abandonados o incluso cercanos a la civilización, buscando tal vez víctimas humanas para realizar una abducción. Ya se están conjuntando todo este tipo de leyendas en un solo ser, por decirlo así, un solo ser mitológico, en este caso el Yeti, el Sasquatch o el pie grande o Bigfoot, como lo llaman aquí en América, y pues no creo que todo tenga el mismo origen, por decirlo. Yo creo que tiene causas distintas, pero en ocasiones sí llegar a confluir con lo que serían los ovnis, de los extraterrestres y de todo este tipo de cosas. A lo largo del tiempo pues iré buscando historias y hablaremos de esto. Ahorita les he contado esta historia de lo que es el Yeti, de lo que se sabe, y, y pues no, mañana no, porque mañana es el famoso Halloween. Quiero hacer un pequeño especial, un poquito más tardado, y pues leerles o presentarles algunas historias pues tal vez tradicionales o típicas de esta fecha, que no es tan bonita que digamos, y pues por el momento vamos a dejar hasta aquí esta pequeña narración. ¿Cómo les va pintando esta narración, mis queridos amigos felinos nocturnos? Pues vamos a seguir adelante con estas narraciones, pero por el momento pues solamente uno, de lo poco, de lo bueno poco, como dicen, ¿verdad? Y ahora pues ya que mi humano pues se está haciendo león por ahí, pues yo me despido aquí. ¿Qué les parece mi cuadro de la sirenita? Que también sería otro críptido, pero aquí pues veríamos si está. En fin, y pues hablando de gigantes, ahí tenemos a Atlas, según la Lotería Mexicana, y pues tenemos también historias de ovnis, como por ejemplo lo que mi humano vio allá por el año 1991, el último domingo del mes de agosto. ¿Qué cosa vio? Saliendo en una visita al parque con su mamá y su hermanita, los acompañó, pues él voltea la vista hacia arriba y ve la luna, que estaba más o menos como en esa postura, y de pronto vio salir como una estrella refulgente de, digamos, la tercera parte del tercer cuarto de la luna, como que giraba en su propio eje, pero a la vez caminaba. Se quedó un ratito nada más parado así dando vueltas, y de pronto parpadeó y aparecía en un lado, parpadeaba y aparecía en otro. Lo hizo unos 10-15 segundos y al final desapareció. Eso fue lo que vio mi humano y nunca más lo han vuelto a ver. Este fue pues lo que sería su experiencia ovni. ¿Qué cosa es lo que vería? Pues quién sabe, pero pues es algo que todavía lo recuerda, y pues yo, su ex gato, porque ya me morí, la sombra felina nocturna, pues ahorita se los cuenta. Vamos a ver entonces que ya es hora de dormir, que ya es hora de acostarse, y pues yo les deseo que estén bien. Mañana, la famosa noche de Halloween, pues obviamente mañana, o sea, les subiremos este video que estamos haciendo ahorita, y pues vamos a seguir adelante con todo. Que estén muy bien, me despido, la sombra felina nocturna, les deseo muy buenas noches, hasta luego a todos.